Reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante en lo que tiene que ver con un buen análisis financiero, que son las razones financieras o los indicadores financieros. En primer lugar, es importante saber que un diagnóstico financiero en una organización es un estudio que se hace sobre la información que tiene una entidad, tanto de la parte contable como de toda la demás información disponible. ¿Para qué? Para uno tratar de determinar cuál es la situación financiera de la empresa o incluso de un sector específico al que pertenezca una empresa determinada, porque como lo vamos a ver, indudablemente un indicador financiero le asiste razón si está comparado siempre con un sector. Un análisis financiero integral debe considerar indudablemente tanto información cuantitativa como cualitativa, histórica y proyectada. Si nosotros pensamos que el análisis financiero solamente tiene que ver con lo que es cuantitativo, pero es muy importante lo cualitativo. Y no solamente lo histórico, sino sobre todo incluso lo proyectado. Y más si miramos nosotros la información financiera basada en NIF que está orientada a tomar decisiones. Indudablemente para hacer un buen diagnóstico financiero uno debe saber para qué está haciendo un diagnóstico financiero, se debe establecer claramente cuál es el objetivo que se persigue. ¿Qué es un indicador financiero? Si vamos a hablar de razones o indicadores financieros, es bueno saber en términos técnicos a qué hacemos referencia cuando decimos indicador financiero. Un indicador siempre va a ser una relación de cifras que vamos a tomar de los estados financieros o de otros estados o de otra información de la que dispone la empresa para uno hacerse una idea del comportamiento de un aspecto específico de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos mirar cómo está la empresa en términos relacionados con la liquidez, con el endeudamiento, entonces nosotros tomamos unas cifras específicas de los estados financieros y de otra información disponible para nosotros poder realizar un adecuado análisis de un indicador financiero. Hay un análisis, más bien una comparación que se hace, una analogía, diciendo que hay algunos signos vitales de la empresa. ¿Cuáles son? La liquidez es sumamente importante en una organización, hay organizaciones que son rentables, que operativamente les va bien, pero que adolecen de problemas de liquidez. Y uno se puede encontrar digamos, en la cotidianidad organizaciones que tienen muy buena rentabilidad, pero que adolecen de este problema. Y por eso es importante uno mirar cuál es la capacidad que tiene la organización para atender compromisos a corto plazo, ¿sí? Y en este caso nosotros analizamos lo que es el riesgo de liquidez. Asimismo, es importante mirar la rentabilidad, que es mirar la eficiencia tanto del activo como del patrimonio respecto a cómo está generando realmente la empresa efectivo. De igual manera, el endeudamiento es sumamente relevante porque lo que hace es medir el riesgo que está asumiendo la organización al tomar deuda y obviamente qué efecto tiene esa deuda sobre la rentabilidad del patrimonio. Y nos sirve también entonces para mirar cuál es la capacidad que tiene la organización del endeudamiento. Bueno, y una vez calculamos esos índices, ¿qué se hace? Es importante saber que un índice financiero por sí solo no nos va a decir nada. Solamente podrá ayudarnos a nosotros a emitir un juicio si realmente lo comparamos con otras cifras, ya sea con un promedio que tengamos de la industria o del sector, con índices de periodos anteriores de la misma organización, con los objetivos que tenga la empresa o con otros índices. Si nosotros vamos a tomar un indicador, no podemos decir per se si es bueno o es malo. Tenemos siempre que tener un referente, el objetivo que tiene la organización, cómo estábamos el año pasado, el mes pasado, el semestre pasado, cómo nos estábamos proyectando, lo estamos alcanzando, no lo estamos alcanzando, o el sector. Entonces empecemos a analizar de una manera muy rápida, a contar un poco este tipo de signos vitales de la organización y empecemos con el análisis de liquidez. Indudablemente estos indicadores de liquidez surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene la organización para cancelar sus obligaciones a corto plazo. En términos muy estrictos, pudiéramos decir que es determinar qué pasa si la empresa le exigiera el pago inmediato de todas las obligaciones que tiene a menos de un año. En cierta manera, esta prueba evalúa a la empresa desde el punto de vista de la liquidación, en lugar de juzgarla como
como una empresa en marcha, como un negocio en marcha. Aquí es importante reconocer que esos indicadores son muy estáticos y que es muy importante combinarlos con otro tipo de análisis para que realmente nos sirvan. Entonces, uno de los indicadores principales cuando estamos mirando esto es la razón corriente, que, como les decía ahorita, es un indicador estático de liquidez debido a que considera valores de activo del pasivo corriente, pero al final de un periodo contable. Cifras que muchas veces son afectadas por circunstancias diferentes. Cuando ustedes están haciendo un cierre, por ejemplo, se van a dar cuenta de ello. A veces una cifra queda con un valor X y no es porque realmente ese sea el comportamiento de la organización, sino porque así quedó por debidas circunstancias. Entonces, indudablemente, la razón de liquidez no tiene una vigencia como medida de liquidez de un negocio, porque más que la cantidad que tenga de activos, lo que importa es la calidad que tenga de activos corrientes para cubrir eso. Entonces, vamos a mirarlo acá con un ejemplo sencillo. ¿Sí? Con la organización que hemos estado analizando, activos corrientes sobre pasivos corrientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acá tenemos como una tablita. Tomamos aquí la razón corriente, entonces me dice siempre, nos vamos a la fórmula, nos dice activos corrientes, entonces nos vamos al estado de situación financiera y buscamos el total de activos corrientes. Entonces aquí está, estamos analizando el año 2020. Entonces, activos corrientes totales es esta cifra sobre pasivos corrientes totales. Entonces nos vamos también al estado de situación financiera el mismo año y por acá nos encontramos el total de pasivos corrientes totales. Y nos encontramos que nos da 1.72. Entonces, ¿qué significa esto? Que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con 1.72 pesos para respaldar la obligación. Y siempre se va a entender que es bueno cuando sea mayor a 1, porque ¿qué significa esto? Pues que contamos con suficientes activos para cubrir las deudas que tenemos a corto plazo. ¿Sí? Digamos que acá hay un ejemplo sencillo, pero lo estamos viendo pues acá con este caso concreto. Capital de trabajo neto también es otro indicador, más que un indicador propiamente, lo que hace es una forma de apreciar en términos absolutos los resultados de la razón corriente. Por eso su fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Entonces aquí hacemos lo mismo. ¿Cuáles son los activos corrientes menos pasivos corrientes? Yo tengo acá el total de activos corrientes. Sí, aquí está. Menos, me decía la fórmula, pasivo corriente total. Entonces acá tenemos los pasivos corrientes totales. Y esto en el fondo da, pues como veíamos, una cifra absoluta. Entonces, ¿qué significa esto? Que la empresa tenía 92.039.099 pesos de su activo corriente financiados con recursos de largo plazo. Porque es la diferencia entre lo que tenemos en activos corrientes con pasivos corrientes. Sí, entonces, en ese sentido, pues si no lo está cubriendo el pasivo corriente, lo está cubriendo digamos, los recursos a largo plazo, entendidos en términos de pasivo o de patrimonio. Tenemos también un ejemplo. Hay un indicador que se denomina prueba ácida, y digamos, entre comillas, es un test más riguroso que puede verificar la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus inventarios. Es decir, básicamente con los saldos que tengan efectivo. Entonces lo que hacemos es tomar la misma fórmula de la razón corriente, simplemente que a activos corrientes le vamos a restar los inventarios. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces tomamos los activos corrientes totales, que ya los hemos analizado acá varias veces, ¿sí? Menos, como nos dice la formulita aquí, el inventario de ese año también, obviamente. Hacemos aquí el inventario y lo vamos a dividir sobre pasivos corrientes, ¿sí? Y lo dividimos sobre el total de pasivos corrientes, que por acá lo teníamos. Y lo que encontramos aquí entonces es, por cada peso que se debe a corto plazo, se cuenta para su cancelación con 65 centavos en activos corrientes de fácil realización,
sin tener que recurrir a la venta de inventarios. Aquí en otra palabra lo que estamos buscando es establecer qué ocurriría si se interrumpieran las ventas y se tuviera que cancelar todos los pasivos corrientes. O sea, si esta empresa hoy se liquidara, no tendría la capacidad con sus activos corrientes de pagar todos sus pasivos corrientes, ¿sí? Y acá esto ya en cierta manera lo mira uno con el análisis vertical, cuál es la importancia del activo corriente. Entonces, el activo corriente sobre el total de pasivos corrientes, sobre el total de activos, perdón. Entonces, tomamos lo que son los activos corrientes. Acá tomamos total de activos corrientes dividido el total de activos, que acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, significa que la empresa, en términos de activos corrientes, tiene el 58% del total de activos. Como les decía ahorita, estos indicadores nos muestran en términos muy generales lo que es digamos, la liquidez de la organización. Vamos a mirar entonces ahorita un poco lo que tiene que ver con índices de rotación o índices de actividad. Sí, acá es muy importante mirar qué tan rápido están rotando ciertas partidas que son importantes dentro de la organización, como son la cartera, los proveedores, los inventarios, y lo cual nos da a nosotros una idea de cómo se está moviendo la caja en la organización. Entonces, este indicador de rotación y días de cartera, que es el primero que vamos a mirar, es muy importante porque las ventas, cuando uno vende a crédito, que es la realidad de la mayoría de las organizaciones, uno debe saber muy bien cuánto se demoran en recuperar la cartera para saber cómo se va a financiar esos días. Porque hay compromisos en la empresa que no dan espera. Y si nosotros le damos espera a nuestros principales, digamos, a nuestros principales clientes, pues debemos ser conscientes que eso es una inversión que estamos haciendo y que nosotros debemos financiarla. Entonces, este indicador lo que establece es el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que considerar las ventas a crédito y las cuentas por cobrar comerciales promedio. ¿Por qué ponemos promedio al inicio y al final del periodo? Cuando nosotros tenemos el acceso a información, digamos allí, de una organización, pues nosotros podemos determinar cuáles son las ventas a créditos fácilmente. Nosotros aquí vamos a asumir de esta organización que todas las ventas las tiene a crédito, ¿cierto? Pero obviamente, pues cuando nosotros tenemos la información más directamente, pues podemos saber cuál es el porcentaje de las ventas a crédito. Entonces lo que nos dice es, tome las ventas a crédito. Entonces yo me voy para el estado de resultado integral y voy a mirar las ventas a crédito acá, que vamos a asumir que son todas estas, ¿sí? Y me va a decir, dígamelas por las cuentas por cobrar promedio. Entonces yo simplemente, si poseo pues como la información, la divido, entonces me va al estado de situación financiera y tomo estas dos cuentas por cobrar, ¿sí? Promedio del año 1 y el año 2 y la divido por 2, pues viene a ser un promedio sencillo. Entonces esto me da que la cartera en esta empresa rota 6.7 veces al año, ¿cierto? Pero lo que me importa es mirarlo entonces en términos de días, también lo puedo hacer. Entonces simplemente asumimos un año de 360 días, dividido el número de veces que rota al año. Entonces ahí me doy cuenta yo que la empresa recupera cartera cada 53 días. Entonces yo allí lo que me doy cuenta es que yo tengo que financiar a la organización, tener muy claro cómo voy a financiar 53.72 días, es decir, casi 2 meses que no me entra plata de las ventas que voy realizando, en lo que estoy asumiendo. Digamos que otro ítem importante es la rotación de inventarios, es decir, cada cuánto yo vendo inventarios en promedio. Por eso este indicador lo que hace es establecer el número de veces que gira el inventario en un periodo determinado de tiempo, generalmente va a ser un año. Los días significan, cuando va a mirar los días de rotación de inventario, pues es básicamente el mismo ejercicio que hicimos ahorita. Entonces aquí vamos a asumir, ¿cómo vamos a mirar? El costo de la mercancía vendida, que es donde nosotros evidenciamos, que lo encontramos en el estado de resultado integral.
evidenciamos cuáles son las, digamos, lo que hicimos nosotros que tiene así. Entonces aquí es importante nosotros considerar este tipo de situaciones para poder llevar a cabo este ejercicio. Entonces dice, listo. Y luego el inventario promedio. Entonces yo me voy acá y lo divido por el inventario promedio que está en el estado de situación financiera. Entonces hacemos lo mismo. Tomo el inventario promedio del año 1 y el año 2 y para promediarlo pues lo divido en 2. ¿Sí? Y aquí nos encontramos que el inventario, según los datos que tenemos acá, rotan 1.45 veces al año. Uno dice, bueno, eso es muy poquito. Aquí es muy importante nosotros tener una información muy detallada para poder hacer un ejercicio interesante. Entonces, los días de rotación de inventario son 360 dividido estas veces de rotación de inventario. Entonces, tomo 360 dividido 1.45 y me dice que los inventarios rotan cada 247 días. Es decir, yo vendo inventarios en promedio cada 247 días. Si esto fuera, pues, obedeciera realmente a la realidad, sería un dato pues ya alarmante para la organización. Porque estoy vendiendo cada 247 días, es decir, se me quedan en el stock del inventario. No es que venda cada 247 días, sino que me rotan en totalidad los inventarios cada 247 días. De igual manera, es importante considerar lo que tiene que ver con los proveedores. Igual acá vamos a hacer lo mismo. ¿Cuáles son las compras a crédito? Vamos a asumir que son todas las que hay en el costo. Y las cuentas por pagar comerciales promedio. Vamos a relacionar esos dos. Entonces me va a mostrar lo mismo. Vamos a mostrar el número de veces que giran los proveedores. Y el promedio se realizan pues de los pagos de proveedores al año. Entonces volvemos a aplicar la formulita que ya teníamos acá. Nos vamos al estado de resultado integral. Y tomamos los costos del año correspondiente y lo dividimos por los proveedores promedio. ¿Sí? Es decir, las cuentas por pagar comerciales promedio. Entonces nos vamos acá a lo que tiene que ver con los pasivos. Acá lo vemos cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Sumamos las de los 2 años, las promediamos dividiéndolas por 2 y nos damos cuenta que los proveedores rotan 2.44 veces al año. Y pues para calcular el número de días, pues lo tomamos 360 dividido en el número de veces que rota. Y nos damos cuenta que rota cada 147 días. Y nosotros en promedio le tenemos que pagar a los proveedores cada 147 días. Esto es muy importante porque uno mira la rotación de inventarios, perdón, la rotación de cartera es lo que nosotros recaudamos. Acá se supone que es lo que nosotros vendemos y acá lo que nosotros pagamos. ¿Sí? Entonces digamos que lo ideal sería que nosotros recaudáramos inferior a como pagamos. Entonces esto nos sirve a nosotros para determinar lo que es un ciclo de caja. ¿Sí? Entonces con base en estos indicadores nosotros podemos obtener un análisis muy importante que es el ciclo de caja o el ciclo efectivo, que es la días de rotación de cartera más rotación de inventarios menos rotación de proveedores. Entonces nosotros lo calculamos de una manera simple. Entonces tenemos días de rotación de cartera más días de rotación de inventario, que es lo que yo me estoy financiando, pero yo me apalanco en mis proveedores, entonces por eso acá lo resto. Entonces, esto lo que significa es que nosotros transcurren 153 días entre el momento en que se aporta un peso de recursos costosos, es decir, no financiados por proveedores, al proceso productivo, el momento en que se vuelve a recuperar el mismo dinero. Entonces yo tengo que ser consciente, según esta información, que yo me tengo que financiar 153 días. Y lo ideal es que esto cada vez sea más corto, ¿sí? Eso es lo ideal digamos, en la empresa. Acá es muy importante uno mirar el sistema, cómo circulan los fondos dentro de una organización, es decir, cuál es la secuencia que sigue un peso que yo invierto en el sistema productivo, en capital de trabajo y cuándo se van a convertir pues, propiamente en efectivo. Y aquí nosotros lo vemos, vean. Esto es un ciclo muy interesante porque yo tengo acá efectivo, ¿sí? Ese efectivo se me tiene que convertir, lo tengo que utilizar yo para la materia prima, porque la materia prima está ahí un momento, el proceso de producción,
¿sí? Que va a quedar ahí. No solo de materia prima, sino que también tengo que invertir efectivo para poder hacer el proceso de producción como mano de obra. Luego, el producto terminado, ¿cuánto se me demora? Entonces, todo esto es tiempo de inventario y quieto. Luego, yo vendo, ¿cierto? Hay unas ventas que vienen de contado, entonces se me abre acá y se viene nuevamente al efectivo, pero la mayoría son cuentas por cobrar, entonces se me van quedando acá. Entonces, mire todo el tiempo que se me va quedando la plata en el momento de recuperarla. Y cuando me pagan, pues vuelvo acá, ¿cierto? Vuelve al efectivo, pero este efectivo tengo que considerar varias cosas, la inflación, porque el dinero va perdiendo valor en el tiempo, tengo que pagar impuestos, otro tipo de gastos, tengo que repartir utilidades, tengo que hacer inversiones y tengo que pagar pasivos. Es decir, con todo esto, yo tengo digamos, jugar. Entonces, por eso es tan importante mm, digamos, este análisis. Otra cuestión que es importante es la rotación de activos totales, que es simplemente tomar las ventas sobre activos totales. ¿Sí? En este caso estamos viendo la actividad, entonces vamos a tomar las ventas sobre los activos totales. Aquí tenemos el total de activos. Entonces eso lo que significa es que los activos rotaron 0.94 veces en el año. En otras palabras, se puede decir que cada peso que en activos generó ventas por 94 centavos. Yo invertí un peso en activos, ese activo me generó 94 centavos en el año. Ahora, pasemos a mirar lo que son los índices de rentabilidad. Es importante saber que la liquidez es a corto plazo, la rentabilidad nosotros a veces lo manejamos en un sentido más de largo plazo. Digamos que es la medida de la productividad de los fondos comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis de largo plazo de la empresa, donde nosotros miramos en el fondo a largo plazo, lo que vamos a garantizar es la permanencia de la empresa y el crecimiento. Importante, entonces aquí es importante la generación de valor. A veces nosotros tomamos unos márgenes como si fueran índices de rentabilidad, pero nosotros estrictamente solo podemos hablar de rentabilidad o del activo o del patrimonio. Pero digamos que nos sirve un poco lo que son los márgenes para nosotros poder determinar. Por eso hablamos de margen bruto, margen operacional y margen neto. Pero en el fondo hay que reconocer esto. Estos no son índices de rentabilidad, sino márgenes. ¿Sí? Y es muy importante para nosotros comprender este lenguaje. Y es básicamente lo que uno hace también en un análisis vertical. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cuánto representan? ¿Cuál es el margen bruto? Es decir, vamos a tomar acá el estado de resultado integral, la ganancia sobre los ingresos totales y nos damos cuenta que el margen representa el 45%. El margen operacional, pues tomamos lo mismo, lo que son las ganancias, gastos operacionales sobre el número de ventas, nos damos cuenta que eso representa el 7.40. Y el margen neto, es decir, cuánto nos quedó respecto a las ventas, es tomar la utilidad neta o la ganancia neta sobre los ingresos totales, ¿sí? Y nos damos cuenta que representan 1.54%, que es muy importante, como siempre hemos insistido, en mirarlo siempre con referencia a un índice específico, por ejemplo el del sector, cómo está el sector en esto. Y ahora sí, propiamente, pues hablar un poco de la rentabilidad del patrimonio es tomar la utilidad neta sobre el patrimonio. Entonces yo tomo acá la utilidad neta del estado de resultado integral sobre el patrimonio que está en el estado de situación financiera, hasta el patrimonio total. Entonces me doy cuenta que mi patrimonio me está rentando el 4.37%, si fuéramos a hablar así en términos estrictos. Uno dice, listo, es rentable, no es rentable, lo hago, no, mejor me meto el dinero de mi patrimonio en CDT y eso me da el 4%, pero no me tengo que estresar con la empresa ni nada. Y uno dice, bueno, pues son opciones que uno hace. Eso es con lo que contamos pues en el momento, ¿cierto? Entonces las utilidades netas corresponden al tanto por ciento del patrimonio, lo cual quiere decir que los socios obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 4.37%. De la rentabilidad del activo hay otra manera de calcularla, digamos, más depurada, sobre todo el activo neto operacional, pero acá nos vamos a detener un poco en lo que es la utilidad neta de la rentabilidad del activo general. Entonces tomamos la utilidad neta sobre el total de activos. Como les decía ahorita, es importante considerar únicamente, para hablar en términos de rentabilidad, el activo y el
el patrimonio. Entonces la rentabilidad es 4.37, ¿sí? Yo miro acá. Tomamos realmente esto dividido en esta situación financiera, el activo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que la rentabilidad del activo es el 1.45, es decir, todo lo que yo invertí cuando lo relaciono con las ventas es el 1.45. Por cada peso invertido en activos se generó 1.45 centavos de utilidad neta, ¿sí? Ahora, entonces, pues, miremos los índices de endeudamiento, que son muy importantes también para uno saber hasta qué punto se puede endeudar. Entonces, por eso estos índices miden el grado y de qué manera participan los acreedores dentro del financiamiento de la organización. Y nos va a servir a nosotros para establecer el riesgo que corren los acreedores. Son índices muy importantes cuando están mirando nuestra capacidad de endeudamiento. Entonces, lo primero es el nivel de endeudamiento, que lo que va a hacer es establecer el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Entonces, por eso tomamos el total de pasivos. Hay que hacer ciertas depuraciones que ustedes con el paso del tiempo y con la organización se van dando más cuenta sobre el total de activos. Entonces, acá tomamos el total de pasivos que tengamos, ¿cierto? Total de pasivos que acá lo tenemos sobre el total de activos. ¿Sí? Entonces aquí nos da 66.69. ¿Qué significa eso? Que por cada peso que la empresa tiene invertidos en activos, 69 centavos han sido financiados por los acreedores, ¿cierto? 66 centavos han sido financiados por los acreedores. En otras palabras, los acreedores son dueños, si fuéramos a hablar en términos pues, más financieros, del 66.69% de la compañía. ¿Sí? Es decir, la empresa tiene esa deuda, esa capacidad de endeudamiento. Pueden endeudarse más, pueden endeudarse más, es una cosa que nosotros nos tenemos que preguntar. Luego hablamos del endeudamiento propiamente financiero, mientras que estamos hablando del total del pasivo, acá ya vamos a mirar lo financiero, entonces vamos a asumir unas obligaciones financieras y unas ventas netas. Entonces acá es el indicador, establece el porcentaje que representan las obligaciones financieras respecto a las ventas del periodo. Entonces yo acá voy a asumir, uno en la empresa pues tiene ese dato más a la mano, porque acá no nos hablan propiamente de obligaciones financieras. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Vamos a asumir dos cosas. Vamos a asumir porque hay deuda a corto plazo, es decir, corriente y no corriente. Entonces vamos a asumir otros pasivos financieros corrientes, ¿sí? Más otros pasivos financieros no corrientes, que estamos asumiendo que esto es deuda financiera, ¿sí? Porque tenemos que mirar es eso, las obligaciones financieras, dividido las ventas. Checa. A veces esto no toma lo que es, vamos a asumir. Las pasivos financieros acá, otros pasivos financieros no corrientes, ¿dónde están? Acá, más otros pasivos financieros no corrientes, ¿sí? Y lo vamos a dividir por las ventas totales. Entonces, nos damos cuenta acá que las obligaciones con entidades financieras equivalen al 37.95 de las ventas de este periodo, y eso es importante uno saberlo. Ahora vamos a mirar el impacto de la carga financiera. Indica el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a las ventas, ¿sí? Los gastos financieros con respecto, entonces tomamos los gastos financieros sobre las ventas. ¿Cómo hacemos eso? Pues acá en el estado de resultado integral aparecen los gastos financieros, ¿sí? Aparecen gastos de venta, gastos de administración, y por acá aparecen los costos financieros o los gastos financieros sobre las ventas de un periodo específico. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Los gastos financieros representan el 5.47% de las ventas, es decir, lo que nos pagamos en intereses propiamente. Y un indicador que es muy importante es la cobertura de intereses. ¿Qué hace esto? Lo que hace es establecer una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros. En tal sentido, tomamos la utilidad operacional sobre los intereses pagados. Entonces, asumimos lo mismo, tomamos
la utilidad operacional, el estado de resultado integral, que acá la tenemos, operacional, esta operacional, sobre los intereses pagados, que vamos a asumir que todos estos son los intereses. Entonces aquí es, la compañía generó durante el periodo una utilidad operacional 1.35 veces superior al pago de intereses. ¿Sí? Entonces yo tengo pues como la capacidad de pagar eso. Nosotros acá pues hacemos la interpretación así como les indiqué y hacemos un análisis respecto digamos, a una interpretación que hagamos con base en la interpretación y recomendaciones para la organización de una manera muy, muy sencilla. Digamos que para cada año, cuando llegamos al 2018, pues también hacemos el promedio, sobre todo cuando estamos haciendo acá con 2019, porque no tenemos la información de 2017. Hay una cuestión que nos habla de indicadores de crisis. Esto es muy discutido, pero es bueno considerarlo. Cuando las empresas entran en dificultades, comienzan por la reducción de ventas, pero terminan reflejándose en los indicadores de endeudamiento. Y digamos que las recesiones económicas han servido para establecer ciertos parámetros. Entonces, el endeudamiento financiero debe ser menor al 30. Nosotros vemos aquí, ¿sí? El endeudamiento financiero debe ser menor a 30, lo tenemos mayor a 30. El impacto de la carga financiera debe ser menor a 10, lo tenemos menor a 10. Y la cobertura de intereses pues debe ser mayor a 1 y pues lo tenemos mayor a 1. Entonces aquí nosotros podemos considerar que tenemos digamos, un aspecto importante. Obviamente recuerden que nosotros acá asumimos en esta información que tenemos que los otros pasivos, los otros pasivos financieros, tanto corrientes como no corrientes, son deuda financiera, pero no necesariamente porque nosotros no poseemos la información detallada de las cosas. Esto es básicamente lo que tiene que ver con indicadores financieros. Es un tema que nosotros debemos aplicar en las organizaciones y que nos sirve mucho para hacer un diagnóstico bien detallado. Muchas gracias por escucharme y por atender este tema que si bien es muy tradicional, sigue teniendo mucha vigencia en las organizaciones.